porque queremos vivir en la hipocresía y en no reconocer y en que alguien se haga cargo de mí. Porque yo recibo más likes si estoy así pelón y de víctima y una guerrera. Pero que digan, no, ¿saben qué? Pues esto es porque tengo un pinche pedo de la chingada con mi vieja en la casa y son los pleitos de la patada y nos agarramos el chongo cada rato y por eso mi mamá está inflamada y está produciendo esto. Ah, no, ¿cómo voy a cantar yo eso? ¿Sí? ¿Se fijan? Hay muchas cosas que nos impiden nuestros programas aceptar o reconocer. Bueno, esta es la primera. ¿Cómo es? Ya me emocioné. Y por ejemplo, los niños que son niños, ¿por qué? O sea, porque precisamente no queremos actualizarnos, ya no nomás como personas, sino como instituciones, como diseños. El 4, la educación, la medicina, la psicología, la política, la religión, no se quieren actualizar porque están muy cómodos en su posición. ¿Te quieres actualizar? No. Hay muchas ganancias en eso. Y eso... ¿Y a quién lo llevamos entre las patas? ¿Te quieres actualizar? No. Entonces al rato van a estar pelonas. ¿Se dan cuenta? Necesitamos tomar el control de nuestras vidas, asumir la responsabilidad de mi existencia, como decía el video, y ya hay la información para poder. Alguien que me cure de mis cosas. Espérate, hazte cargo de tu vida. ¿Se dan cuenta la diferencia del enfoque? Hay toda la información ya para esto. Que no esté disponible así al medio común, pues es porque hay muchos intereses que no, para que no esté disponible, pero con el internet, con toda la interconectividad que existe, no tenemos ningún pretexto para no acceder a toda esta información, efectivamente. Pero cada quien tiene que transitar, porque es también el error. Y también se vale ser el guerrero pelón que está ahí en el gusto, también. Es parte de eso, porque es la experiencia de transitar algo que, aunque sea muy doloroso, si estoy ahí también es por algo, y algo voy también a sacar de esa experiencia. Tiene pues una serie de eventos. No. Este mismo evento le puede dar a la misma persona aquí y acá. Entonces al rato puede traer un problema o una síntoma en la vesícula, en el intestino, o en los riñones, porque un biochoc te puede afectar varios órganos dependiendo de la percepción de la persona. Y también hay personas que eso ni diarrea les da, porque me asumo como puta y chinga tu madre, me vamos a agarrarte de pedo. Sí, so what? Sí. Entonces, no tiene que andar matando su pinche receptor nomás por defender mi diseño de que yo no soy una puta, no creas que soy una puta. Ah, soy una pinche puta y ni pedo, me agarraste, órale, arre, sal y vale. Salvas tu biología con eso, ¿me entiendes? De otra manera tu biología es la que está procesando el no asumir que soy una pinche puta. ¿Qué preferimos? La hipocresía, ¿verdad? ¿Cómo van a decir que yo soy una pinche? Mejor son los microbios, ¿eh? Si está el suelo helado, o me pasó esto. Y le hacemos malabares para echarle la culpa a algo. ¿Sí lo podemos ver? Sí. Pero, por ejemplo, el hecho de cómo yo perciba una situación así depende de mi programa. Sí, desde la información que tú Pues traes. será de un Eso es momento donde instantáneo. no pasa por ningún filtro, o sea, entra No. Este no pasa por el filtro ni de nada, es automático. Ese entra derechito. Sí, es como un programa que se corre, es como poner en la calculadora 2x2, ¡pum! Te va a dar 4, sin que tengas tiempo de buscar otra cosa. 2x2, 4, porque así es el programa como corre. Son programas biológicos que buscan protegernos, después van a comprender lo que está tratando de hacer la enfermedad, porque tiene un sentido, cada cosa tiene un sentido. La enfermedad no nomás porque sí, pero vamos a ir despacio para que lo podamos ir comprendiendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, recibo un bioshock
ya me causó el daño en un segundo. Sí. ¿Qué puedo hacer yo para contrarrestar ese daño? Porque, o sea, no pude hacer nada en el momento. No podemos hacer nada, en ese momento no podemos hacer nada. Pero si después asumimos lo que es, entonces podemos hacer mucho. Aún después. Sí, en retro. Eso nos va a agarrar porque por naturaleza es que te agarra desprevenido, ¿sí? Es inesperado, por naturaleza. Te agarra con los calzones Y de tu baja. programa se va directo. O sea, Sí, es una manera de... Porque si no baja, es como bajar a tierra a un órgano. Si no baja es como un rayo después que te quema todo el sistema. Entonces tiene una labor como de protección, que baje a un fusible y se aloje mejor en un órgano, para que no te electrocircuite toda la situación. Entonces te está protegiendo el síntoma de entrada, te está protegiendo. Lo está gestionando un órgano en particular, ese choque, para que no te vaya a hacer cortocircuito y te vaya a afectar más en otro lado. Entonces desde ahí la enfermedad ya tiene otra función, que nos ha costado millones y millones de años de evolución para poder llegar a eso, para que en los últimos 100 años diga la medicina que no pueden vivir sin medicina. Cabrón, pues no hubiéramos llegado a estas alturas del partido, ¿verdad? Simplemente porque hace 300, 400 no tenemos estos medios y aquí estamos. ¿Cuál es la lógica entonces? Pero ahorita es un pecado pretender, pensar que no podemos vivir sin la medicina tal cual como se ejerce. Es otra distorsión, es otro error. si hasta para empezar a hacer ejercicio hay que consultar eso. Claro, es un negociazo todo eso, ¿te fijas? Oye, los taramaras ganando ultramaratones, cabrones de Europa, ya que traen todo el equipo, los pobres con puro pinole y agua. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te está diciendo todo eso? Nomás que vivimos con una programación colectiva, como una hipnosis colectiva que te lleva como un borreguito a asumir todo eso y a creerlo. ¿Sí? Muy bien. Es la segunda ley biológica. Todo programa biológico, porque en las 5 leyes no se le llama enfermedad, se le llama un programa biológico, un programa especial con sentido biológico, ¿sí? O SBS. Todo programa se desarrolla en 2 fases siempre que exista solución del conflicto. Y esto vamos a verlo aquí. Un comentario que se me pasó. Si toda enfermedad y todo síntoma proviene de un biochoque, que es un choque muy fuerte biológico que nos sacude inesperado, agudo y en soledad, y eso es lo que produce el síntoma. Explíqueme cómo una vacuna puede prevenir un síntoma. ¿Cómo una vacuna puede prevenir un biochoque? Que la vacuna contra el papiloma, que contra el sarampión, que contra esto, contra el otro. Espérate, cada síntoma de esos tiene un bioshock específico por el cual se manifiesta. Con tu pinche vacuna me vas a evitar que mi percepción cambie para no percibir, para no recibir un choque biológico. Acá, ¿cuál es la lógica? ¿Me la puede explicar alguien? ¿Se fijan cómo se desmantela el concepto de vacuna con esto? En automático es lo primero que cae. Pero ahora en las escuelas y todo que están, si le llevas las vacunas, de vacunas, no hay muchísimas. Porque le digo que tenemos muchas distorsiones en nuestra información que está actuando a nivel inconsciente. Ya hemos mencionado muchas de las distorsiones. Ahora estamos viendo las distorsiones ya en algo más concreto que es la medicina. Y cómo nosotros vamos como borreguitos siguiendo todas estas distorsiones. A mí me da horror cuando llevan a mi nieta a vacunar para que no le dé una enfermedad. Garantízame que no va a sentir un bioshock porque de repente se me cayó el piso, o porque le ladró un perro, o porque lo que le dé la gana, porque es la percepción que le hace sentir que está en peligro de muerte la que le va a dar el síntoma. ¿Cómo lo puede dar tu pinche vacuna? ¿Sí pueden ver
la lógica que no casca, pero lo creemos y lo asumimos y lo compramos y nos ponemos al servicio de todos esos. En el paso de un doctor que es enemigo de las vacunas, y cuando sus hijas entraban en la escuela, sus hijos no los querían aceptar, los demandó. Ajá. Y tuvieron que entrar. ¿Tuvieron que qué? ¿Entraron? Claro. Porque eso no es una ley que se... Muy bien. Vamos a ver la segunda ley biológica. La segunda ley biológica nos dice que todo proceso de enfermedad o síntoma pasa por dos fases, siempre y cuando haya una solución del conflicto. ¿Sí? Vamos a suponer que a esa persona que la mujer esa que encontró al viejo con la otra se le haya afectado su seno porque siente que perdió a la pareja o se lo quitaron, me lo arrebataron. Vamos a suponer que por ahí lo percibió. En el seno están lo que se llaman los conductos galactófalos. Esos son los que se van a afectar si la percepción de ella es que me quitaron a mi pareja. Esta es una de las posibilidades. Hay muchas posibilidades, ¿sí? Pero vamos a revisar una de las posibilidades. Otra posibilidad también es que haya percibido el evento como desprotección en el nido o peleas en el nido, que ya haya habido antes situaciones así que son todos pleitos, ¿sí? Entonces peleas, pleitos en el nido, desprotección en el nido o incapacidad de proteger a una persona en el nido. Entonces también le va a afectar el seno, pero en este caso le va a afectar las glándulas, las que producen leche. Entonces son dos tipos de cáncer que la medicina reconoce principalmente, y hay más, pero son los dos principales. El 80% es este y el resto es más o menos este otro. Si la mujer se lo vive como pleitos en el nido y que no puede proteger a sus hijos, por decir algo, entonces va a desarrollar, se le va a empezar a estimular la glándula para producir leche, para alimentar a los elementos que no se siente que no están protegidos, en este caso por decir sus hijos. Y si es este el caso, que me quitaron y me arrebataron a mi marido, entonces va a empezar a hacerse se van a empezar a hacer úlceras en los conductos galactófalos. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido biológico de las úlceras? Es también que circule la leche. Cuando una vaca le quitan el becerro, empieza a hacer úlceras. ¿Para qué? Para que sea drenada la leche excedente, para que no se le empiece a inflamar, sino que sea drenada. Entonces, la úlcera es como hacerse más grandes los conductos para que pueda salir la leche. Es un mecanismo para proteger el organismo. Entonces, una úlcera para que, si esto se dio cuando las mujeres están en embarazo o lactando, para que la leche contenida pueda salir, para proteger el organismo. Y acá el sentido biológico es para poder alimentar a la cría que no puedo proteger. Entonces, dependiendo de la percepción de la persona, estamos simulando dos escenarios, ¿sí? De varios o muchos que pueden suceder.
que le llamamos síntoma. En este caso, si va con el médico va a decir que tienes cáncer. Y el rato ya va para Guerrera del médico, ¿verdad? Pero no, las vacas pasan por estos dientes. Por eso producen leche. Es el mismo caso biológico de una persona también. El sentido biológico es este: alimentar a la cría y aquí extraer la leche en el organismo. Y van a pasar estos síntomas por dos fases, ¿sí? Acuérdense, tenemos la fase normal donde es día y noche y ¡pum! El viejo lo agarré y vamos a decir que de repente resuelva la persona. Primero voy a estar en estrés. Esa mujer, imagínense cómo va a estar consumida en cómo resolver el conflicto. No va a poder hablar de otra cosa, pensamientos obsesivos a nivel psíquico, ¿sí? A nivel cerebral va a tener las dianas ahí de las marcas, y a nivel orgánico va a empezar a hacerse un síntoma dependiendo en qué órgano está, a dónde está esa percepción del conflicto. Vamos a decir que de repente resuelve porque no sé, por qué le dé la gana. ¿Cómo poder resolver una mujer en esa situación? No lo sé. Vamos a decir que resuelve. Que diga, bueno, últimamente este hijo la chingada, mi programa siempre me ha dicho que nunca servía para nada, y ya viste, pendejo, nunca serviste para nada, que bueno, con esto que te agarro toda la chingada, tú lo que te dé la gana. Y hago las paces con todo eso. Entonces, este estrés, antes de eso, un paréntesis. El organismo, en la noche, le digo, es como si fuera al servicio, a reparar. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo mucho tiempo en estrés por algún conflicto? No hay reparación. Para empezar, biológicamente, cuando estamos en estrés no podemos dormir. Se nos va el apetito, las manos y los pies fríos, sudoraciones en la noche, y estamos con pensamientos obsesivos: ¿qué voy a hacer? Entonces no hay reparación. ¿Qué pasa cuando no reparamos un vehículo? En el día se mueren 10 millones de células por minuto o segundo, 10 millones de células se están muriendo por minuto o segundo, no me acuerdo de la cantidad. En la noche se están recuperando todo eso que perdimos en el día. ¿Qué pasa si estamos en estrés un día, 2 días, 3, 4 días, 10 días? ¿Cómo va la persona? En caída vertical, ¿sí? En ese momento, ¿la está matando el cáncer? No, la está matando el estrés. En las 5 leyes biológicas está demostrado que nadie se muere de cáncer. Se muere de estrés y de otro tipo de síntomas que se generan alrededor del conflicto. Pero al final de cuentas no nos morimos de cáncer. Desgastamos el organismo porque no estamos dando mantenimiento. Vamos a pensar que esta mujer resolvió. ¿Quién sabe qué condiciones llegó aquí? Vamos a decirle a las 3 semanas. Por lo que te dé la gana, ¡pum! Entonces el nivel de estrés baja, y esta carga emocional o conflictiva, perdón, vamos a decir, todo esto es como multiplicar A por B. El tiempo que tarda por lo intenso que es. Puede ser un tiempo muy largo, pero muy chiquito el estrés, pero puede ser un tiempo muy corto, pero un estrés muy grande. Entonces, la fórmula nos da la misma cantidad más o menos, ¿sí? Tengo una pregunta. Cuando sucede el shock, ¿hay un tiempo determinado para que se manifieste? ¿Que hay un plazo o algo así? Sí, eso lo vamos a ver ahorita porque va a depender el órgano, qué parte del cerebro lo controla. Los órganos que maneja el cerebro antiguo o el paleoencéfalo
que es el tronco cerebral y el cerebelo. Eso, en el momento que se activa el conflicto, empieza, ¡pum!, se activa también la biología. Porque hay una emergencia, biológicamente siento que un miembro del grupo está en peligro, necesito alimentarlo, entonces ¡pum!, se empieza a proliferar las glándulas, en este caso, las glándulas mamarias. ¿Para qué? El sentido biológico es producir leche inmediatamente para auxiliar a ese miembro del grupo que siento que necesito proteger. Entonces aquí se enciende en la parte más antigua del cerebro, inmediatamente se activa el órgano. Al contrario de la parte de los otros dos cerebros, que es el neoencéfalo, que controla la corteza cerebral y la sustancia blanca, ahí es al revés. Cuando se activa un conflicto, funciona, en vez de proliferación celular y crecimiento, hay ulceración. ¿Por qué? Porque los órganos que controla generalmente necesitan ulcerarse para que sean más eficientes. Por ejemplo, los conductos para que circule la leche, para que se expandan, para que circule más la leche. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro a la que está asociada el órgano, o va a proliferar y aumentar la función, o va a hacer al revés, va a haber una ulceración y una baja de la función. Entonces, en fase activa, si es un órgano que maneja los dos cerebros antiguos, en este caso las glándulas mamarias, inmediatamente en estrés, luego empieza a crecer la glándula. Es una parte dura luego que se empieza a sentir. Y si van a que se revisen, le van a decir descanso. Y le van a apachurrar las chichis con el test y le van a hacer una mamografía y cosas y media. Porque desconocemos el sentido biológico y el funcionamiento biológico de esa parte del cuerpo. Está cumpliendo una función simplemente y está en una proliferación celular también, ¿sí?, para producir leche, en este caso. Y la otra parte que la controla el cerebro nuevo es al revés, como son los conductos, ahí la eficiencia se gana haciéndolos más amplios para que se drene la leche. Entonces, en los conductos hay una ulceración. Si se fijan la sabiduría de la naturaleza, para resolver el conflicto de una manera biológica. Vamos a suponer que ya resolvieron, entonces empieza el periodo ya de recuperación. En este caso, ¿qué es la recuperación para esta glándula que creció mucho porque se forzó a producir leche? Es lo que se llama la caseificación y la degradación del tumor, que está contemplado por el programa, igual que como vimos antes. No tenemos que hacer nada, ya está contemplado por el pinche programa, que cuando ya no tenga una función práctica, haya una caseificación y una degradación, que es la que se da en la fase ya curativa, que va a ser tan profunda como el tamaño que haya sido esta. Pero la fase curativa tiene dos partes. ¿Sí? La primera se le llama PSLA y la segunda PCLB. Y esta parte de aquí, que es la tercera, se le llama epicrisis. Todo esto es la parte curativa. Generalmente cuando nos detectan un síntoma es cuando ya resolvimos, cuando ya pasamos el estrés. Generalmente es cuando empieza el síntoma más fuerte. ¿Por qué? Porque ya el organismo se relajó y ya está en reparación. Entonces ya tenemos permiso de que el síntoma aparezca. Mientras me anda persiguiendo el león, ni modo de sentarme a cagar de miedo o de miarme de miedo, ¿me entiendes? No, en ese momento es por córrele, güey. Cuando tengo un conflicto, igual, la mayoría de los síntomas no aparecen.
Esta glándula cuando crece ni siquiera hay dolor. Si no me la detecta alguien o yo mismo ni cuenta. Si nunca me la detecté, no pasó nada. Los cánceres de pecho han atravesado a todas las mujeres, muchos y ni cuenta se han dado, que son estos programas que se han activado. ¿Sí? Pero como nunca se lo detectaron, pues no hubo pedo. Pero que no se dé cuenta el doctor o alguien más, porque ya valió. Interferimos ya con el programa de la naturaleza. No sé si hasta aquí vamos agarrando el hilo. ¿Sí? Entonces, la primera fase que habla ahí, que todo programa o todo síntoma tiene dos fases. La primera se llama la fase activa. ¿Sí? Y la segunda fase se llama vagotónica. En la primera fase, acuérdense, es la fase de estrés. Estamos en estrés. Estamos nomás pensando cómo chingados resolver el conflicto. No puedo dormir, se me fue el hambre, tengo las manos frías, estoy sudando en la noche. Esos son los síntomas, principalmente, cuando estoy bajo un conflicto activo. Pero es porque la biología me tiene en alerta para resolver el problema, el conflicto que yo estoy pasando. Es para que yo sobreviva, me está dando los elementos, me está dando el enfoque, la adrenalina para que yo pueda salir de la trampa, porque es como un animal que cae en una trampa. No se va a quedar dormido en la trampa para ver qué pasa mañana. No, entra en estrés para buscar cómo salir de la trampa. Es un programa biológico. ¿Sí? Cuando resuelve qué pasa, y entonces sí aparece que me dio chorrillo, que me vi en la cama, desde la y media, que me dolió hasta el asterisco. Todo sucede ya en la fase curativa. Entonces cuando aparece que la inflamación, cuando aparece el dolor, cuando aparecen ya los sudores, en la epicrisis, olvídense, pues ahí se acentúan los síntomas en un ratito, ¿verdad? Entonces, esta primera fase de la fase de reparación, la fase vagotónica, es la fase, vamos a decir, donde hay edemas, porque el agua, los líquidos, es lo que utiliza el cuerpo para llevar todos los componentes, todas las sustancias para resolver el conflicto. Es como mandar los bomberos, lo mandan a través del agua. Entonces por eso tenemos edemas. En este caso, ya cuando entramos a resolución, por supuesto que va a haber aquí, va a empezar ardor, va a empezar inflamación, va a empezar todos los síntomas, entumecimiento, todos los síntomas que empiezan a aparecer. Pero aquí es cuando los detecto, es cuando siento que algo anda mal, y aquí es cuando voy con el médico, cuando ya están apareciendo los síntomas. O sea, cuando ya voy de salida, generalmente. Si esta fuera una gripa, cuando estoy en fase activa, puede ser el caso también de la situación, de que esto me huele muy mal, es la causa de una gripa. Esto me huele de la chingada, no va a tener un final muy bueno. Entonces, como lo manejan la corteza de los cerebros nuevos, hay una ulceración de las vías en la fase activa, pero es generalmente asintomática. ¿Para qué? Para que yo pueda oler mejor, porque algo me está oliendo mal, pues el cuerpo me ayuda a que huela mejor, me ulcera todas las piezas para que entre más oxígeno y tenga más capacidad de percibir el peligro, lo que está viniendo. Biológicamente hablando, porque esto evolucionó a través de toda la historia filogenética de las especies. Entonces, claro que ahorita ya entra la cuestión mental en nosotros y nos vamos por otro lado, pero esto es biológico, ¿sí? Le pasa a un animal como nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se resuelve en el caso de que me huele mal? Entonces empieza la fase edemática. Empieza la inflamación de los tejidos, empieza el catarro, empieza lo
lo que llamamos gripe, la constipación, todo eso, los síntomas ya, porque ya pasó el estrés, ya resolví, ahora sí me puedo enfermar. Pero aquí es cuando vamos con el médico, precisamente, que no está mal, nomás para pasar los síntomas de una manera mejor. O sea, la medicina no se está peleando con la medicina, más bien es desde dónde estamos viendo la medicina, que es por un lugar distinto. No es pleito con la medicina, es un complemento. Si los médicos pudieran conocer esto, serían excelentes, pero se acabaría mucho negocio. Se acabaría mucho negocio, pero es un complemento. Claro que yo sí voy al médico, claro que lo necesito, pero nomás para paliar los síntomas. Yo sé que la medicina no me va a curar, el cuerpo ya tiene todo listo, todo el programa para curarme, pero a veces sí necesito algo para las molestias, para la temperatura, para el dolor. ¿Para qué? Para que no sea tan grave los síntomas, simplemente. Pero nos han hecho creer que la medicina es lo que me va a curar. Esa es otra pinche distorsión. La biología es la que te está curando y ya está programado todo. La medicina nomás nos puede ayudar a eliminar síntomas. Y la medicina es excelente también para traumatismos, accidentes, intoxicaciones, todo ese tipo de cosas. Claro que es muy válido también, por supuesto, y nunca va a dejar de haber medicina, como nunca ha dejado de haber desde los grupos antiguos. Es nomás actualizar la visión para dónde la vamos a hacer. Y lo que es que se está grabando algo, no, ¿verdad? Ningún médico no quería atenderlo. Ok, seguimos con nuestro ejemplo. Entonces, en la fase PSLA, ¿qué va a pasar? Este tumor o este crecimiento extra que tenía un sentido biológico se empieza a calcificar, a degradar aquí, ¿sí? todo, a través del líquido. Entonces ya empieza a acumularse pus, a haber dolor, a haber inflamación, y es cuando decimos, sí, le está creciendo, no, espérate, se está curando, pero no sabemos. Y que en la epicrisis, ¿qué es la epicrisis? Es como una contracción de todo el cuerpo para eliminar toda el agua que utilizó para esa curación, tanto en el cerebro, porque en el cerebro, en esta fase, esos círculos también se edematizan, se llenan de agua. Entonces la epicrisis es como una contracción de todo el cuerpo para eliminar el agua que utilizó en el proceso curativo. Es un periodo corto en donde se agudizan los síntomas precisamente nomás para eliminar el agua. Por eso dicen, si la hace esta noche ya la hizo. Porque es la epicrisis, es la parte más violenta, es donde suceden los infartos, es donde suceden vamos a decir, las crisis de la enfermedad. Para eso es la epicrisis, para sacar el agua, como una manera de probar a ver si está el organismo fuerte, ¿sí? Ya listo para la segunda fase, que es donde ya empezamos a comer, a mear, a hacer las cosas, pero ya es una fase de recuperación. Por eso las viejitas decían, enfermo que come y mea, diablo que se lo crea. Pues sí, porque ya está de salida la enfermedad. Hay mucha sabiduría en eso. Entonces, esta parte de la mama que la controla el cerebro antiguo, en fase activa va a proliferar y aquí va a entrar el proceso de curación. Esta parte que la controla el cerebro nuevo, aquí va a ulcerar y aquí también ya va a estar en fase de reparación, una sintomatología un poco distinta, que lo controlan diferentes relés o diferentes cortezas cerebrales, pero todos van cumpliendo un programa ya preestablecido. La enfermedad no se va a salir de un programa, también menos si nosotros no nos salimos, menos de enfermedad. No sé si lo pueden ver, la enfermedad es un fractal también de nosotros, al final de cuentas. No sé si hay alguna duda y estamos ya un poco más claros. Hay términos ya técnicos que dicen el DHS cuando se activa el síntoma, la masa conflictual, la conflictolisis es cuando se resuelve, PSLA, la primera fase de hematosa, ¿verdad? Ahora,
Nadie nos morimos, bueno, sí nos morimos, ¿verdad? Si no tenemos cuidado. Hay muy pocas enfermedades o síntomas en que sí se pone en riesgo de muerte a la persona. Uno de ellos, por ejemplo, son los conductos pancreáticos, si se taponean. Ese sí es un riesgo que al hospital sin zafo. La vesícula, por ejemplo, el miocardio, las arterias coronarias. Claro que esos sí necesitan, en la epicrisis pueden tronar, pero son muy pocos. No llegan a 10 síntomas los que pueden ser peligro de muerte en la epicrisis. Todos los demás, no falta que nos desmayemos y nos caguemos ahí en la cama. Sí, todos los demás. Entonces, no pasa absolutamente nada, pero sí podemos utilizar la medicina. A veces, de hecho, ahorita muchas veces la medicina está funcionando realmente como un efecto placebo. Si vamos con el médico, yo nomás de ver al médico de bata blanca y tan bonito que parece ángel, ya me estoy curando. ¿Por qué? Porque mis creencias es de que el médico me va a curar. Y claro, pues todo mi organismo reacciona a eso y ya Yo cuando estoy en recepción de repente ya me doy cuenta que ya ni siento nada, ya tengo los síntomas, ya tengo que bien, ni ganas de entrar, pero pues ya estoy ahí. ¿No les ha pasado eso también? Entonces, ¿quién cura? ¿Sí lo podemos? Pero nos conviene mantener a la gente en esa distorsión. Ya comprendimos las dos fases de la enfermedad. Ahora, ¿por qué dice mientras existe una solución del conflicto? Porque muchas veces simplemente no hay una resolución. Hay gente que se la vive toda la pinche vida dándole vueltas y vueltas, y no perdona, se equivoca, que no te soporta, y que la madre que para allá. Y ahí se va toda la vida en estrés. Imagínense lo que le cuesta a ese vehículo estar aquí sin entrar a reparación. Al rato el viejo parece hijo de ella. Porque la pobre mujer se acabó pensando y viviendo nomás en conflicto activo. Nunca resolvió, nunca cambió su percepción. Resolver no es que el viejo regrese, es una manera de resolver, puede ser. Resolver tiene que ver más con mi percepción de cómo me acomodo ya, cómo suelto, de cómo ya soy bueno. Chingue su madre, como dijo un viejo del campo, si se fue por puta porque tragar tenías. Eso es resolver de alguna manera, es acomodarse internamente. Cuando le devuelve, o sea, si la mujer le pone cuerno, se acabó el conflicto. Si eso le ayuda a resolver, pues aunque el Señor no sepa. Sí. Digo, ¿por qué aunque no? el Señor no sepa. No sabemos, algo pero sucede dentro. claro. Se trata de resolver para pasar a la siguiente etapa. Y claro que a veces sí, aquí es muy útil la terapia. De hecho, a veces la terapia es más efectiva que la medicina. Porque si todo es un shock, entonces simplemente el hecho de acomodar las cosas ya me pasa a resolución. Por eso después de los talleres, después de las sesiones de terapia, la gente da muchos síntomas. Porque acomodan o solucionan conflictos que ni cuenta se dan que traen. Entonces llegan a su casa y no, hombre, fíjate que en la noche unas ronchas y lo que me dio calentura, y que me la pasé sentada en el baño, y que se me inflamó y que traía el moco acá y que no sé qué. Claro, porque resuelven algún conflicto que ni ellas estaban conscientes y entra el síntoma, pero ya está en resolución. Entonces a veces es más sano ni siquiera saber qué chingados traigo y que solo se resuelva, porque nomás con el nervio de pensar lo que me está pasando o que me asuste, que está en la chingada, que es un cáncer, que es esto, me va a devolver otra vez. Si yo estoy en un proceso ya curativo, me gusto con mi chichita caliente y lo que les dé la gana, y de repente la vecina me lleva a huevo a que me haga una, no sé, unos tacos o lo que sea, y no se lo llevo al médico. No, señora, tiene cáncer. Me devuelvo a conflicto activo, pero ahora estoy activando una parte, posiblemente. Si me dicen la palabra cáncer, a lo mejor me está dando miedo a la chingada, a morirme, porque cáncer es sinónimo de
muerte en nuestra sociedad. ¿Y eso qué me va a activar? Otro conflicto que generalmente tiene que ver con los alvéolos pulmonares. Entonces empieza a proliferar para darme oxígeno porque siento que me ahogo, porque me siento en peligro de muerte. Y empiezan a proliferar los alvéolos pulmonares para darme oxígeno para que pueda respirar porque estoy con un susto de la chingada. Pero si se me ocurre ir con el médico y me hace un TAC o una radiografía, va a detectar que los alvéolos pulmonares están en una proliferación muy grande buscando darme oxígeno a los pobres y va a decir, no, ya se te pasó el cáncer a los pulmones. Metástasis. La metástasis no existe técnicamente. Es otro síntoma que estamos creando generalmente por el diagnóstico médico. Definitivamente, sí. Porque es imposible que una célula de un sistema pase a otro sistema. Nadie jamás ha podido rastrear una célula pirata que se anda escondiendo. A lo mejor la célula del culo dice yo quiero ser corazón, pero nadie la puede interceptar en la rana. ¿Sí? Nadie la puede interceptar en la rana. Entonces, Se plantó. eso es otra distorsión de la medicina. Pero como no sabemos, pues no la creemos. Y ahora un cáncer que se está curando, ahora volvió otra vez a crecer porque me metí otra vez en activo y agréguenle que ahora también son los broncos porque ya tengo miedo a morirme. Y al rato llegan todos a darme las condolencias, ay, mi hijita, pobrecita. ¿Y qué creen? Otro cáncer. Porque me siento tan devaluada que me llegó a los huesos. Y ahora en los huesos ya también tengo úlceras y tengo manchitas. Ya se le fue a los huesos. No, es otro síntoma porque me siento devaluado. Entonces hay la osteolisis que se llama, que es la pérdida de masa del hueso, precisamente como otro conflicto que se hace por la devaluación a la que estoy sometido. ¿Se fijan cómo se va una tras otra y es una escalada terrible? Entonces a veces es mejor no hacer nada y no intervenir. A veces a mí me preguntan, prefiero decir, ¿sabes qué? No hagas caso, no está pasando nada, para no interferir en el proceso normal de curación, sobre todo si no son síntomas graves o si no son enfermedades que puedan ser peligrosas. A veces es mejor ni darnos cuenta. Nuestras mamás, nuestras abuelas, las chichis llenas de nódulos y llenas de fibromas y de pendeja y media, ¿y cuándo se murieron? Nunca, porque ni cuenta se dieron, ni había acceso a andarse checando. Y nadie les dijo que estaban mal. Sí lo podemos ver. ¿Hace sentido esto o no hace sentido? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a dejar un espacio para dudas o algún comentario que tengan al respecto. Oye, entonces sí, o puede ser que tengas el shock en un momento, pero que 5 años después empieces como a biologizar ese impacto o no. Sí, es que, mira, dependiendo de a dónde te vaya el síntoma. Ajá. Cuando va a los huesos, como es estructural y es las partes más duras y que tardan más en irse estructurando, generalmente dura más aparecer el síntoma. Cuando es en un hueso, generalmente hay lo que es la osteoporosis, la osteolisis, que en la fase activa no hay síntomas, simplemente el hueso se va carcomiendo, debilitando, ¿verdad? Pero no hay síntomas. Pero puede durar mucho tiempo, porque es una parte relativamente resistente. De repente soluciona y empieza el síntoma. Y después pueden decir que tiene leucemia. Por ejemplo, ahí puede entrar la quebradura de un hueso o no. Generalmente la conflictolisis o la resolución es la quebradura del hueso. ¿Sí? En el conflicto de huesos. Ahí es cuando entra la curación. Sí, pero es que no es que te dé después, sino que está oculto, o sea, que no se ha revelado. No se ha revelado, porque es una ulceración que no tiene síntomas.
porque no tiene síntomas, porque la controla la corteza cerebral, el encéfalo, la sustancia blanca, perdón. Entonces, en su fase activa no tiene síntomas, porque no hay dolor, no hay... Ahí nomás puede haber una pérdida de la función si están recidivas, o sea, si se está activando constantemente. Puede haber una pérdida de función, una baja de fuerza y todo eso, pero no nada grave que sea sintomático. Por eso a las personas que tienen osteoporosis se lo detectan ya cuando cuando está muy avanzado, porque en su fase activa no hay síntomas. Pero es un proceso donde me siento muy devaluado. ¿Por qué le da a las mujeres? ¿Y por qué a las mujeres de cierta edad? Porque sienten que ya no son tan atractivas como pareja, sexualmente o en su apariencia. Entonces empieza un proceso de devaluación, un proceso sordo de osteoporosis. Pues que se busquen a otro médico. Claro, esa es la resolución, y se les quiebra el hueso, después de coger pueden. Sí. Pero es parte de eso, imagínate. Es un proceso ya de solución también. Entonces cada síntoma tiene toda una, vamos a decir, está perfectamente definido cada síntoma desde su origen, su sentido biológico, su relación órgano-cerebro-psique, todo está perfectamente mapeado gracias al doctor Hammett, gracias a su trabajo. Oye, pero, o sea, por ejemplo, dos personas que a lo mejor tengan alguna percepción respecto de su trabajo, que lo quieren, ya ves que explica que uno le da cáncer del hígado y otro no, porque uno es su forma de sobrevivencia y el otro nada más se percibe como un trabajo. Pero, por ejemplo, las enfermedades, o sea, yo pienso que sí somos concretos, somos físicos, también somos abstractos. O sea, alguien que físicamente esté en mejores condiciones, aunque su percepción sea igual, el biochoc no lo biologiza de la misma manera un cuerpo sano que un cuerpo enfermo. Digamos, una persona que esté muy ácida por dentro, pues claro que se está comiendo los huesos por la acidez. El otro que está en un cuerpo alcalino, es mucho más difícil que lo ataque, o sea, y a los dos les pasa el mismo evento y lo perciben de la misma forma. No, o sea, nadie lo puede percibir de la misma forma. O sea, digo, en el mismo nivel de... en el mismo rango de protección o en el de sobrevivencia. Digo, pero sí es posible que si alguien físicamente en el concreto, o sea, esté diferente, lo biologice diferente, obviamente. Definitivamente cada quien biologizamos diferente dependiendo de nuestra percepción. Va a dar a un órgano o a otro, va con una masa conflictual más alta o más baja. O sea, pero el Hammett dice que nada más es la pura percepción, no importa cómo estés en lo concreto, es la pura percepción. Sí, no, claro, si en lo concreto tu organismo está más fuerte, pues va a tolerar o va a aguantar un síntoma más fuerte. No, nada más es una pura percepción, porque nosotros mismos somos esos dos, somos abstractos, somos concretos. Entonces, por eso yo digo que sí depende de la percepción, pero también depende de cómo estés en lo concreto, ¿no? Cómo estés físicamente. O sea, yo no digo entiendo tu pregunta. Ajá. O sea, no nada más la percepción. Que alguien que ya esté enfermo, esté débil, y alguien que esté fuerte. Bueno, es lógico, ¿verdad? Si alguien está más fuerte biológicamente, va a aguantar más un conflicto o sea, nada más síntoma. depende de la percepción, también depende de cómo esté físicamente. Sí, pero ¿qué te hace estar más fuerte? Pues que se te resbala más por tu percepción. Has tenido menos biochoc, menos conflictos. O sea, al final claro es la percepción todo. Al final de cuentas la percepción es lo que va a manejar, es como ves tú al mundo, es como vas a estar en él, al final de cuentas. Es como ves, como lo percibes ese evento y como lo has percibido durante toda tu vida. Si yo soy una víctima y estoy, vamos a decir, del lado izquierdo, bueno, mañana vamos a ver lo que es izquierda y derecha, ¿sí? ¿Me acuerdo de esto? Pero si yo me vivo del lado izquierdo y soy una víctima y todo me duele y todo me afecta, a lo mejor el mismo shock biológico a mí me va a pegar posiblemente en el mismo órgano, ponle, de otra persona, pero con una masa conflictual muy grande, y a la otra persona le va a pegar ahí, pero pues diré, ya chinguen a su madre. ¿Sí me entiendes? Es la percepción de la de cuentas.
dependiendo del drama que yo traigo en mi formación y mi forma de ver la vida. Por eso lo único que podemos hacer es corregir nuestra percepción, porque tenemos mucho error en nuestra percepción, como decíamos al principio, pero que está inoculado de esa manera, ese error. Es nomás asumir ese error y aceptar ese margen de error, simplemente, y no querer nosotros imponer, vamos a decir, la eliminación del error o la imposición de mi diseño a otra persona. Las personas que no quieren imponer o controlar las cosas son más libres. Pero una persona que quiere controlar es una antena para los biochocos. ¿Sí? Una persona que quiere que la realidad sea como mis calzones quieren y las cosas como yo quiero y cuando yo quiero, pues fíjate, le va a llover sobre mojado. Pero una persona que es más relajada, que lo toma más como las cosas vienen, dice, pinche viejo cabrón, y lo peor es que está regresando, tipo de la chingada, porque se le resbala todo, y yo que soy la que cargo con todo, ya estoy tratando de pues sí, sigue cargando con todo. Es percepción al final de cuentas. Pobrecita, se murió tan buena, que era, pues por eso se murió tan de por buena, por querer cargar sobre sus espaldas algo que no era para ella. ¿Sí? ¿Se fijan cómo todo es al revés? Ahora resulta que los malos eran malos. Que los malos son buenos y los buenos son malos. Pues Sí. cambiaron las cosas. ¿A dónde van las niñas malas? Al cielo. Al cielo. Digo, las buenas al cielo, las malas No. a todos lados. Sí, no hay. Ok, ¿cómo estamos hasta ahorita? A ver, nomás me interesa si alguien quiere alguna retroalimentación o necesitan alguna retroalimentación. ¿Estamos más o menos entendiendo el sentido de todo esto? ¿Sí? Bueno, otra vez, ya habíamos platicado esto, pero todavía me quedó todavía la duda de cómo entender, cómo abrir, ser más susceptibles, sensibles, como sea la palabra, a lo que nuestro futuro, no sé, la información que nos está mandando, digamos. Entonces, no sé, sería cómo podemos mejorar. Ya me comentó con el hecho de estar, bueno, todo es inconsciente, entonces está tratando de, no sé, sería, mira, cómo levantar la parabolita para hacer y saber que es el mensaje correcto y no estamos, digamos, imaginando cosas. mira, en el futuro ya está la mejor versión de Joaquín ya está aquí en el futuro. Y aquí es la versión que anda trastabillando y dándose chingazos por todos lados. ¿Sí? Estos estaban aquí en un corazoncito unidos, y este se vino para acá, y este se vino para acá. Si comprendemos eso, nos da mucha tranquilidad de saber que mi mejor versión me está siempre jalando desde el futuro. Siempre. No importa lo que esté sucediendo. Y esa conciencia me hace relajarme, ver las cosas con más ligereza y empezar a prestar atención a esa intuición. El futuro se maneja a través de intuiciones. De repente vas por la calle y ves un mensaje, no sé, dice Dios es amor, pero Dios está tapado con algo y nomás dices es amor, pero tú estás pensando, chinga, ¿qué será esto que estoy sintiendo? Ahí tienes la respuesta. Tu personaje del futuro te está dando respuestas en cada señal, en cada cosa. Es nomás tener la capacidad de estar abierto a observarlo, porque las señales te las dan en todo, en todos lados. Como dice, si callan todas las bocas, abajo de la piedra gritará. Entonces la mierda es mierda. La mierda es abono. De la mierda nacen flores. Y la tierra lo que necesita es que le demos esa mierda que nosotros no podemos procesar, que le reportemos toda la mierda que estoy viviendo
y te va a sacar una florecita bien bonita esa caca. Porque la tierra sí sabe qué hacer con la caca. Nosotros no. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué hacer con la mierda. Entonces hay que dársela a la tierra. Y te reporto que ahorita estoy luchando con mierda y está en la chingada, está transitando en este único que estoy metido, como quieras ponerse disponible a ese diálogo para soltar esa mierda, ponerse a cagar en este punto cero, ¿sí? En este punto cero así de cuclillas o de aguilita, como quieran. En el jardín todo el mundo. Para plantar nubecitas con toda la mierda que yo estoy experimentando mientras estás viviendo el error. La tierra se nutre de la mierda. Es lo que quiere. Que le demos nuestra mierda. ¿Qué? Le demos nuestra mierda. El abono. Las invito a mi jardín a Muy bien. ¿Cómo estamos hasta aquí? Muy bien. Ok. Nos vemos mañana. Perdón. Lo más que me acuerdo de lo que dices, o sea, dices que no hay control, ¿verdad? O sea, no tenemos control sobre... Es muy relativo el control que tenemos. Ok, pero luego es, hazte cargo o asume dónde vida estás. y deja de para los demás. O sea, ¿por dónde termina y dónde empieza? ¿Sí me explico? Por ejemplo, o sea, ok, ya entendí que no puedo controlar a los demás, pero estoy tratando de llevar mi vida y no sé cómo poner límites porque los demás siguen diciendo, no, vas a hacer esto, y yo, no, o sea, voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Y cuando te sientas así como una mierda, échala para acá. Reporta Reporta toda esa mierda que estás sintiendo, toda esa carga. ¿Y cómo reportarla? Decirle, te la entrego. Miren, ¿se fijan cómo nos cuesta trabajo lo abstracto, lo negativo, el inconsciente? Queremos así una fórmula precisa, concreta, y con estas palabras y con esta entonación, y aquí le bajas, y lo prende la vallita en este momento, y suena las campanitas cuando estés aquí. No, mi reina. No. Se trata que empieces a hacer tu enlace lógico de tu parte negativa. Hay una parte negativa que es tu doble, que está aquí en el cuarto plano, tu doble, que es muy veloz y que su función es ir a vivir todas las posibilidades que tú necesitas vivir para tomar la mejor decisión. Es tu parte negativa, abstracta, que te sostiene. Tú no eres menos o más que el universo lo sostiene una parte abstracta negativa. A ti también se le llaman dobles, que vive en otra frecuencia, en otro espacio de tiempo, mucho más rápido que este. Dice Jean-Pierre Garnier, en un instante imperceptible, ese doble tuyo va y vive todas las posibilidades y te trae la mejor para ti, desde el futuro. Pero es cambiar nuestro chip a que el futuro me informe, porque hasta ahorita mi antena está hacia el pasado, está así la antenita y parabólica para acá. No, tenemos que abrirnos al informe del futuro, que es ese doble que nos está esperando, que es la mejor versión de nosotros. Y eso es mejor en la noche. En la noche haces ese enlace lógico, ¿sí? Me pongo disponible y pones a tu doble, a tu parte negativa, a tu parte abstracta de no existencia, la pones disponible a esa conexión también. Me pongo disponible a esta conexión y me asumo como un receptor biológico de la Tierra en su relación con el Sol y con el origen, y ya haces tu pinche letanía como te digo, chingada. Porque es un enlace lógico, no necesitas rituales, sino más una intención de hacer ese enlace. Pero no lo entendemos porque estamos acostumbrados a que queremos que me digas cómo partir, cómo me paro. Referencia externa, queremos que los demás me digan qué debo hacer. ¿Se fijan el condicionamiento tan grande de nuestros programas? Por eso le digo que no es fácil, es difícil. Ahorita estamos siendo expuestos a información muy contradictoria para sus switches
Por eso la noche muchos pueden levantarse dormidos, cagarse en la cama, mearse, sudar, dolor de cabeza, no sé. Cada quien lo va a empezar a experimentar, ¿sí? Dependiendo de cada persona. ¿Estamos bien? Y en el día puedes mandar todo lo que te pase. Eso lo vemos mañana. Ah, ¿no lo había explicado ya? Sí. ¿Algo más que quieran aportar? Muy bien. Nos retiramos y nos vemos mañana a las 9. Gracias. Vamos a empezar. Hoy es día 8. ¿Sí? Y el día de ayer fue el 7-10-2017. Ok. Bueno, ayer vimos la primera y segunda ley biológica. Vamos a darle una refrescada rápido, nomás para que nos quede súper claro. ¿Por qué es importante estas leyes biológicas? Porque nos están diciendo, hablando de lo que es el síntoma, de lo que es la enfermedad, y nos están dando una visión completamente distinta y mucho más actualizada de lo que es la enfermedad. Este es el desarrollo que hizo el doctor Hammer, ¿verdad? Es un desarrollo técnico, científico, de dónde viene lo que es la enfermedad y el síntoma. La primera ley nos habla de eso, el origen de la enfermedad. El origen de cualquier síntoma o enfermedad es ¿verdad? Un shock o un bioshock o un shock biológico, donde de acuerdo a la percepción de la persona siente una amenaza para su sobrevivencia. Ahora, esto como viene desde el origen filogenético de todas las especies, lo compartimos con los animales también, pero nosotros como seres humanos hemos desarrollado en la mente, el intelecto, funciones más adelantadas que de alguna manera también nos hacen percibir los choques de una manera distinta, ¿verdad? Si yo tengo un problema, por ejemplo, si me corren a mí del trabajo, mi percepción es que me puedo morir de hambre. No me estoy muriendo de hambre, a lo mejor tengo el refrigerador lleno, pero el hecho de que a mí me corren del trabajo, yo lo puedo resentir como que me voy a morir de hambre. Entonces va a afectar al hígado generalmente, un órgano del cuerpo, ¿verdad? Por lo que hemos dicho de la segunda ley biológica. Pero el origen siempre va a ser un shock muy fuerte, ¿verdad? Que tiene 3 cualidades: es inesperado, es agudo, dramático, o sea, muy, muy fuerte y instantáneo, y se vive en silencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la percepción de cada uno es diferente, y a veces, como yo lo estoy viviendo, ni siquiera lo puedo compartir, porque ¿cómo le voy a decir a mi amiga que siento que va a morir de hambre porque me corrieron del trabajo? A veces no es socialmente, ¿cómo se dice? Correcto. ¿Y cómo te sientes de que te corrió el trabajo? No, pues como quiera me acomodo en otro lado, no te apures. ¿Y cómo estamos por dentro? Chingue su madre, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La realidad nomás nosotros la sabemos. Por eso se vive en soledad. Porque hay cosas que no nos atrevemos a compartir, porque son muy dolorosas, o nomás nosotros sabemos cómo lo estamos sintiendo, ¿sí? Si una de ustedes es esta persona, ¿qué le van a decir a la amiga? Oye, ¿por qué te enfermaste? ¿Por qué te sientes tan mal? No, es que sabes que pisé lo mojado. No le voy a decir, ¿sabes qué? Me encontraron en la cama con un güey, ¿verdad? Entonces lo vivo en silencio, me lo trago, ¿sí? Y ese es el shock biológico que nos produce un síntoma o una enfermedad. Entonces, Cuando ya te das cuenta
del shock y lo asumes, empiezas a sanar. Ahí vamos a la segunda fase, a la segunda ley biológica, ¿sí? ¿Nos queda claro hasta ahorita la primera ley? Del origen del síntoma, el origen de la enfermedad. Muy bien. La segunda ley biológica, que ya la vimos, nomás estamos refrescando, tiene que ver con tu pregunta, ¿verdad? Toda enfermedad tiene dos fases. La fase activa o fría, que le llama la medicina. Una interrupción. ¿Alguien que tenga un Malibu negro está mal estacionado? Pido que si puede moverse. Sí, gracias. Toda enfermedad tiene dos fases siempre y cuando existe una solución del conflicto. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en general